trabajo, ha asesinado despiadadamente a 3 ancianos y ha asesinado despiadadamente a 3 niños pequeños. Estamos viviendo en una cultura que ahora, creo que lo que diré, el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, esto no es normalidad. Hace pocos días hubo un trágico acontecimiento en los Estados Unidos. Es el siguiente. Y casi todas las redes hablaban de que había habido una tragedia en los Estados Unidos, de que un tirador había entrado en los Estados Unidos en una escuela y había matado a alumnos, profesores y el celador, a la directora, pero no se especificaban muchos detalles, ¿verdad? Es que era un estudiante de la escuela cristiana cuando era una persona de 28 años que ya no estaba dentro de la escuela, o sea que hacía muchísimos años que no estaba en la escuela, pero que sí se sabe que guardaba remordimientos en contra de esta escuela cristiana. Esta cultura no solo rechaza a Dios, sino que también significa, en última instancia, matar a todo lo que lleva el nombre de Jesucristo, es decir, los cristianos. Esto es solo prueba de que la Biblia es verdadera. La tiradora de Nashville, Andrew Hale, estaba desconsolada por la muerte de un amigo del que pudo haber estado enamorada. Pues supuestamente si es trans y se declaraba hombre y estaba enamorado de un amigo, miren la manera de buscar cómo justificar lo que estaba haciendo. O sea, esto es pobrecita Andrew, que ha matado a 3 niños de 9 años y a 3 personas mayores de 60 o 60 y pocos años, porque pobrecita, es que estaba enamorada y estaba sufriendo mucho por estar... Pero, ¿ustedes se dan cuenta de esto? Lamentablemente, hoy en día, la gente quiere justificar estos actos de violencia. Obviamente no dieron a conocer el motivo en cuanto a por qué disparó en la escuela, pero supongo bastante bien que el cristianismo últimamente ha estado prohibiendo libros sobre LGBT, ha estado discriminando a los LGBT, está prohibiendo espectáculos drag queen, y la gente está gritando, oh Dios mío, es un crimen de odio contra los cristianos, pero ¿qué tal si ellos son los que la intimidaron primero? Pensar que creo que este hombre trans apuntó a una escuela cristiana a la que asistió y puede haber tenido experiencias muy negativas en cuanto al anti-LGBTQ. La legislación afectó su salud mental para empujarlo hasta ese punto. Gente de este mundo quiere borrar a los cristianos. Este hecho que acaba de ocurrir, este sufrimiento de graves pérdidas, ¿a quién les importan los cristianos? Después de todo, según algunas personas en las redes sociales, los cristianos se lo merecen. La intención del tirador quedó claramente a través del mensaje enviado a un amigo. Esa es mi despedida, te amo y nos vemos en la otra vida. No sé, se verán en el infierno, se verán, ¿no? Porque alguien que está planeando matar a niños en una escuela cristiana, no sé en qué otra vida se iban a ver, ¿no? Y sin embargo, cuando alguien condena este acto, la gente es impía y cruel contra los cristianos. Esto es lo que hacen las personas contra Dios y contra aquellos que los representan aquí en la tierra. Quiero que entiendas que esta cultura y los medios de comunicación, cuando un asesino que ataca a un cristiano, no lo tomarán en cuenta. ¿Por qué? Porque al final del cabo son cristianos y este mundo aborrece todo lo que es el cristianismo. Lo que estamos tratando ahora es mucho más grande incluso que lo que describí anteriormente. Hubo un tiempo cuando podía ir a la universidad y yo podía razonar con la gente. Había un momento en que la ley de no contradicción era un hecho. Tuvo un impacto en el hombre secular que ya no es el caso. Y esto es solo porque un grupo de maestros se juntaron y enseñaron en contra de la idea de la verdad absoluta. Nuestra nación ha sido entregada. Así que si alguna vez hubo un momento para no dar vueltas en los vagones, sino para confiar en el poder del Evangelio, ahora nada más te ayudará. Cuando los pecadores rechazan a Dios, rebelan contra la razón. La razón reconoce que la complejidad de la creación dan testimonio de un creador, de que su creador habla de su carácter y naturaleza, autorrevelación completa en su palabra. Ahora, las trágicas consecuencias de rechazar a Dios no terminan ahí, ya que nuestra cultura en nuestra sociedad se aleja más y más de Dios, destaca la corrupción plena de su rebelión pecaminosa. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con injusticia. Ahora mira, ¿son víctimas? No.
porque lo que de Dios se conoce es manifiesto dentro de ellos. Dios se lo hizo manifiesto, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y naturaleza divina, se hacen claramente visibles, siendo entendidos a través de lo hecho, de modo que no tienen excusa, porque aunque conocieron a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto sigue y sigue y sigue y sigue más hacia la decadencia moral. Ese es el estado de moralidad de esta cultura. Es una generación que está completamente depravada, y esta es la oposición a Jesucristo, y como tal perseguirán a los cristianos, los censurarán y los empujarán a los cristianos fuera de la sociedad. Cuando ves todos los pecados que están en Romanos capítulo 1, la mayoría de la gente ve estos pecados y se van diciendo que a estos pecadores les vendrá el juicio de Dios, que vendrá a América. ¡No! Si ves estos pecados, si ves el juicio de Dios, ya ha venido sobre América. Eso es lo que tienes que entender, porque el pecado está allí. Estoy tan enojado. El gran pecado aquí no es lo que piensas. No es lo que a los hombres se hacen a sí mismos o lo que los hombres hacen a otros hombres. El gran pecado aquí es que, aunque conocían a Dios, no lo quisieron. Cuando una sociedad rechaza a Dios, entonces Dios, a su vez, los entrega a furia, los entrega a los falsos dioses y a sus falsos ídolos. Está pasando alrededor del mundo. Solo mira la degradación moral cada vez más avanzando. El sistema educativo, solo dale un vistazo. ¿Crees que una nación que completamente ha abandonado a Dios puede volver nuevamente a Él? Cuando Dios ya ha dictaminado un juicio sobre esa nación. Solo repasa en tu Biblia, en el libro de Romanos, cuántas veces encuentras que Dios ha abandonado. Y Dios ha abandonado. Los ha abandonado. Ya no hay vuelta atrás. La Biblia es expulsado de todas las escuelas. Y cualquiera que se atreva a publicar cualquier verdad bíblica que ofenda el pecado del alma, no podrá trabajar en las escuelas. El reino de las tinieblas es conocido por sus mentiras. Esto ha penetrado los salones más sagrados de nuestros gobiernos, de la Corte Suprema. Dios está fuera, la oración está fuera, los 10 mandamientos están afuera. Saca esos de la pared, la Biblia está fuera. La blasfemia. Esta inmoralidad debe ser protegido. De hecho, las leyes deben hacerse y aplicarse para normalizar la perversión. El alma de esta nación es cristiana. Por eso esta nación tuvo armas durante 200 años y no pasaba absolutamente nada. Pero, cuando se comienzan a romper todos esos principios morales, entonces comienzan a salir este tipo de cuestiones. Porque qué casualidad que todos estos tiroteos comenzaron a surgir hace aproximadamente 30 años. No, lo que está fallando en Estados Unidos no son las armas, es otra cosa. El gran pecado de América, el gran pecado de Europa, siglos de predicación del Evangelio rechazado. Después de un tiempo, nuevamente rechazado, rechazado y rechazado. Rechazan al que es más preciado a los ojos de Dios, su Hijo. Y por eso, cualquier intento de hacer de este país para hacerlo otra vez conservador, o grande otra vez, o cualquier otra cosa, fracasará. Porque a Dios le preocupa una cosa, y no es una cosa, es una persona, es su Hijo. El triste ataque que presenciamos en esta escuela cristiana podría ser desafortunadamente uno de los muchos por venir. En el primer siglo, los cristianos no tenían derechos constitucionales, fueron tratados con crueldad por un mundo que los aborrecía, fueron masacrados y asesinados de maneras inimaginables. Debemos entender que este mundo está desapareciendo junto con sus riquezas, sus placeres temporales y sus engaños están conduciendo a millones a la destrucción, pero todos los redimidos, a los que se mantienen firmes, a los que están inamovibles en las verdades de la palabra de Dios. Y mientras que el mundo nos avergüenza, nos mantendremos valientemente y sin vergüenza del Evangelio de Jesucristo. Llevamos a los pecadores al arrepentimiento y a la entrega de su vida a Cristo sin importar costo. Debemos mantenernos fieles con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, sabiendo las consecuencias de predicar a Cristo, no se cansaba de predicar el Evangelio y dijo en Romanos capítulo 1,
porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amados hermanos, quiero que levantemos la bandera para Jesucristo lo más alto posible, porque Él murió por ti y por mí. Y si tú y yo somos aborrecidos por este mundo al punto de morir por él, habrá sido un honor haber predicado el Evangelio de Jesucristo. Prediquemos el Evangelio, porque sin Cristo los pecadores no pueden ser perdonados. Sin el Evangelio de Jesucristo los pecadores no pueden ser convencidos de su pecado. Y sin Cristo los pecadores no pueden ser salvos.